conseguir que alguien que no está habituado con la ciencia siga vivo, pues de nuevo ha pasado, ¿no? Y se entrevé, no pillo los porque me viene carga de ahora, no pillo todos los matices, pero se entrevé lo que hay detrás. La pregunta yo creo que es un poco comprometida, porque yo me la hago a mí mismo. O sea, yo me digo a mí, si yo no hubiese conocido al Señor tal como lo enseña la Biblia, vamos a decirlo de otro modo, si no hubiese conocido al Señor tal como lo enseñamos las iglesias evangélicas, seguramente no creería en Dios. Y si no creyese en Dios, aunque fuese absurdo, tendría que buscar otra explicación. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees esto porque crees en Dios? ¿O observar esto te lleva a creer en Dios? ¿O es una mezcla? A ver, aquellos que hemos nacido en un hogar que cree en Dios, nos han inculcado a Dios desde el principio. Entonces, esa educación marca tu acercamiento a la ciencia, es indiscutible, pero mientras hay gente que el acercamiento a la ciencia lo aleja de Dios, hay otra gente que lo acerca. Pero el proceso contrario también se produce. Mañana citaré un filósofo inglés que se llama Anthony Flew, que escribió un libro que dice Dios existe. Este señor era un ateo, un materialista, no creía en Dios. Y una cita que mañana pondré, y el libro está muy bien y es sencillo de leer, no es nada complicado, y es económico, vale creo que unos 15 euros, y es fácil de acceder porque lo publicó una editorial nada sospechosa de nada, en el sentido de que fuese evangélica o fuese lo contrario. Si a alguien le interesa le puedo dar la referencia. Él dice, oye, el conocimiento científico a nivel molecular, y mañana hablaremos de esto, me ha convencido de que Dios existe. No puedo creer que esto tan complicado se pueda producir por casualidad. Es imposible. Y a veces, y esto me hace pensar que la primera crítica que se hizo al darwinismo, de alguna manera, es decir, oye, si me encuentro un reloj, como dijo Paley, no voy a pensar que el mecanismo esté tan complejo ha salido por casualidad. Yo lo actualizo y pensamos en un ordenador, un iPhone, por poner un ejemplo. Si alguien va por la calle y se encuentra un iPhone, nadie va a pensar que esto se ha generado por casualidad. Todo el mundo va a pensar que hay una mente que lo ha diseñado, lo ha elaborado. Un iPhone, por complicado que sea, en comparación con una célula viva, es una chuminada, si se me permite decirlo. Es una tontería. Entonces, pensar que una cosa tan complicada, sumamente complicada, puede estar por casualidad. Entonces, esto está llevando, y no lo digo yo, porque que lo diga yo no tiene ningún valor, yo no soy nadie, pero hay muchos científicos, y comienza a haber una masa crítica importante, que comienza a cuestionarse o a, como mínimo, sentirse incómodo con ciertas explicaciones. ¿Por qué? Porque son explicaciones difíciles de aceptar, en el sentido de que esa complejidad y pensar que se puedan dar esas probabilidades, mañana intentaré hablar un poco de probabilidades en algunas cosas. Entonces, claro, cuando yo hablo de una probabilidad para una cosa que es un 1 seguido de 60 ceros, pero es una cosa nada más, si eso lo tengo que multiplicar por millones de cosas, pues oye, es más fácil que me toque la lotería, y ya sabéis lo difícil que es que te toque la lotería. Entonces, claro, al final, si tú eres honesto contigo mismo, con tu acercamiento a la ciencia, te tienes que plantear ciertas cosas. Aceptar a Dios no es fácil, porque implica perder seguridad en ti mismo. Y en una sociedad donde el hombre aparentemente ha de ser el centro de todo, o nos creemos el centro de todo, desplazarte tú del centro para poner a otro ser en el centro, pues esto también implica una seria dificultad. Ya no porque te hagas creyente, sino porque ya no eres todopoderoso. Y el ser humano actual, si a alguna cosa aspira, según me parece, a ser todopoderoso, ¿no? Entonces, ¿es complicado acercarse a Dios? Es complicado, pero mucha gente que no era creyente está dando ese paso porque la ciencia, y volvemos a lo mismo, la ciencia, cuando hablo de la ciencia, hablamos de la naturaleza, porque en definitiva la ciencia lo que estudia es la naturaleza, es el libro de Dios. Entonces, nos podemos acercar a Dios y muchos pueden llegar a Dios a través de la ciencia. Y no lo hemos de olvidar nunca. Estudiar la naturaleza es estudiar a Dios en su sumamente inteligencia profunda y en ese diseño perfecto de todo aquello que nos rodea. Y si nosotros somos una cosa, somos creyentes en un Dios creador. Nuestra razón de ser, entre comillas, es defender y propagar ese Dios creador de esas maravillas que nos rodean.
No sé si me he explicado o he intentado. Muy bien, gracias, Josep. Tengo una pregunta, pero no sé si puede ser resuelta o ¿Para puede quién? explicar. ¿Para quién es? Pues no lo sé, Para para los dos, dos, creo. para los dos. Muy bien. Lo que es la ciencia, ¿no? Lo que nos están explicando de moléculas, de átomos y tal. O sea, estamos hablando de que Dios lo creó todo, ¿no? De la creación. Entonces, hoy día, sabiendo que el pecado está dentro del mundo, ¿no? En lo que es la ciencia, ese pecado, esa degeneración, o sea, se puede ver dentro de la ciencia, en la investigación, en esas moléculas, en esas partículas y tal, o lo que es el pecado, la degeneración, lo que es la creación, en ese campo no se puede ver. Uno y otro, porque quiero orden. Primero. Como queráis. Y Santi, ¿por qué no pasa nada? Que lo veamos con calma. Mano a mano. Como quieras, o tú mismo, di, después yo si quiero decir alguna cosa la añado y si no, no. Bueno, personalmente veo los resultados del pecado en la depredación entre animales. Originalmente la Biblia dice que los animales eran vegetarianos. Las semillas se van para vosotros y he dado la hierba del campo para todos los animales, los reptiles, las aves, todos comerán hierba. Yo me imagino que los peces comerían algas. Y eso se trastocó y tenemos lo que tenemos. Ahí sí que se ve. Yo me refiero más A nivel de moléculas, de moléculas, de elementos, ya, se dijo hace 2 años en las jornadas, la presentación que tuve yo hablé acerca del universo y que da la sensación de que entre estrellas también se comen, también hay depredación, también hay muerte. Claro, hay estrellas que se apagan, hay estrellas que explotan, hay estrellas que engullen a otras, los agujeros negros, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, parece como si se proyectara ese mismo comportamiento de la depredación animal a nivel cósmico, ¿no? Y eso es lo que puedo ver, pero a lo mejor es solamente una apreciación mía, una exposición mía. A nivel celular y a nivel químico, ya no se me ocurre. A ver, aquí hay una cuestión, mientras en los seres vivos, en la biología, por decirlo de alguna manera, los efectos son evidentes en sí mismos y a nivel geológico son evidentes porque tenemos catástrofes y probablemente esto no existía anteriormente. Lo que es a nivel molecular, en lo que es la no vida, se nos escapa un poco porque nosotros podemos evaluar lo que vemos. No sabemos si las leyes físicas sí que han cambiado probablemente algunas cosas, pero esto también se nos escapa bastante. Entonces, claro, estamos hablando de materia no viva. Entonces, las consecuencias del pecado, básicamente, por lo que dice el relato bíblico, afectan a los seres vivos. Y esto sí que hay una degradación, unas consecuencias, un cambio de parámetros de comportamiento. En la materia no viva, evidentemente, no sé hasta qué punto esa afectación se produce, podría ser, pero se nos escapa bastante, porque también es una cosa que va más allá de nuestra preocupación. A mí personalmente sí que me angustia, a lo mejor la depredación o ciertas cosas que hacen, pero si la materia no viva ha cambiado, pues no sé, se me escapa bastante. Es un interrogante, es una pregunta curiosa, ¿no? Pero es probable que las leyes físicas no hayan cambiado demasiado, ni el comportamiento estructural de la materia tampoco. Lo que sí que han cambiado son las moléculas a nivel, no las moléculas en sí, sino la estructura o el funcionamiento de la maquinaria molecular, y eso probablemente se ha alterado. ¿Por qué? Porque Dios no creó con el deseo de que muriesen, y la muerte es una cosa consustancial a las células actualmente. Entonces, ¿cómo eran esas células previamente para que no muriesen? Esto se nos escapa completamente. Y seguramente vosotros sabéis que hay enfermedades genéticas. Seguro que no existían estas enfermedades genéticas o no había esta. Entonces, todo esto se nos escapa. ¿Qué mecanismos biológicos se alteraron para que esto fuese una realidad que antes no era? Pero sí que podemos descubrir ese diseño dañado, lo maravilloso que es. Imaginaros si no estaba dañado, lo maravilloso que debería ser.
Porque si ahora nos maravillamos observando algo que sabemos que está estropeado, imaginaros no estropeado. Entonces, bueno, eso sí que nos habla de Dios en cierta medida. Ahora, ¿hasta qué punto ese pecado afectó la materia inerte? Se nos escapa bastante. Una pregunta, disculpe. Bueno, gracias. Estaba leyendo Hebreos 11:3 y dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, en este caso, en este punto, intenta la ciencia entender a Dios, aprobar a Dios, descubrir a Dios, o todavía los cristianos nos mantenemos en que todo eso proviene de la fe. No sé hasta qué punto podemos sacar conclusiones científicas de un texto bíblico de Pablo, que la intención a lo mejor no era una intención de dar una explicación científica de cómo Dios había creado el universo. Esa declaración de Pablo, junto con el Génesis, lo que nos dice es que Dios es el creador. Dios es el diseñador. Todo ha sido hecho lo que se ve, pero que no se veía. A partir de ahí, ¿qué quiere decir? Que todo está creado a partir de cosas muy pequeñitas que no podemos ver, como son las partículas elementales, los electrones, los protones y los neutrones. Yo creo que Pablo no conocía la especialidad de materia, entonces no se estaba refiriendo a eso. Quizá Pablo en ese texto bíblico está diciendo simplemente eso, que Dios es el creador, tenemos que poner nuestra fe ahí. Que la ciencia, no veo relación eso con lo que luego tú has preguntado, ¿no? O sea, de que si la ciencia busca a Dios, la ciencia investiga, quiere saber, o sea, lo que es la comunidad científica quiere saber, investiga. Y luego cada uno de los científicos, en mayor o menor proporción, unos y otros, pues podrán decantarse hacia una posición u otra. Yo creo que existe una falsa dicotomía. No hemos de escoger entre fe y ciencia. A veces se ha intentado hacer ver que la fe es opuesta a la ciencia o la ciencia opuesta a la fe. Yo creo que la ciencia puede complementar nuestra fe. O sea, nosotros no podemos llegar a ser creyentes porque la ciencia vaya a demostrar la existencia de Dios, porque eso es indemostrable. No vamos a tener nunca una prueba empírica de que Dios existe, a menos que tengamos una manifestación aquí extraordinaria, sobrenatural. Esto no lo vamos a tener y no vamos a tener una prueba científica en ese sentido, no vamos a poder tocar, constatar esa cosa, por decirlo de alguna manera. Pero sí que nos puede ayudar a percibir la grandeza de Dios, a percibir cómo Dios nos ama de tal manera que aún en la imperfección que observamos un grado de perfección sumamente elevado. Nos puede acercar a Dios en el sentido no porque lo necesitamos, sino porque descubrir eso nos hace pensar en la grandeza de Dios y cómo Dios existe. Yo creo que la ciencia en ese sentido, y la ciencia, sobre todo la biología molecular, nos ha ayudado mucho en ese sentido. Cuando yo hablaba de ciertos filósofos, ciertos científicos que no eran creyentes y que no creían en Dios y ahora se acercan o hablan de un diseñador, es precisamente en esa complejidad. Ojalá no fuésemos como Santo Tomás. Tomás tocó y creyó, ¿vale? Y Dios dice, benditos los que sin tocar creen, ¿no? En cierta medida, en ese sentido. Y nuestra fe a veces flaquea. Y la ciencia es un elemento que nos puede ayudar en una cierta medida a fortalecer nuestra fe. No es su objetivo, evidentemente, pero no es un elemento negligible o que podamos prescindir, nos puede ayudar y en ese sentido es importante, ¿no? Nuestra fe se tiene que basar en esa confianza en Dios absoluta, pero bueno, somos humanos y que la ciencia nos haga ver o observar mediante la ciencia esa complejidad y darnos cuenta de que todo aquello que existe es sumamente complicado nos ayuda también en esa fe a fortalecer nuestra fe.
Y nosotros tenemos que dar testimonio de un Dios creador, porque el mensaje de los 3 ángeles, una de las cosas que señalas en el Dios creador. Y el Dios creador está cuestionado precisamente por los científicos, en cierta medida, no solamente por ellos, pero sí en buena medida. Entonces, que la ciencia pueda descubrir ciertas cosas también nos puede ayudar en ese mensaje último que hemos de dar. Muy bien, si os parece... Sí, Dalis. ¿Quieres preguntar? Sí, quería preguntar. Bueno, le vamos a dar la palabra a Dalis y hoy lo dejamos, pero mañana tenemos otra conferencia de Josep Antoni y podremos preguntar más cosas. Así que Dalis... 5 minutos más no podemos tener. Sí. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Pregunto. Sí, Dalis va a preguntar. Ahora que está... Antes de las preguntas, tiene que ver con experiencia, para no hacer de un tema al otro. Sí. Es que yo pienso muchas veces que es igual, pero es igual. No sé cómo lo veis vosotros, ¿eh? Yo creo que la Biblia necesariamente debe ser acultural y atemporal. De modo que Dios se centra en el qué ha hecho, pero el cómo no lo puede explicar. Porque si hubiese hablado a nivel molecular, Abraham no lo habría entendido, y si hubiese hablado como ha sido, nosotros que solo sabemos de moléculas tampoco lo entenderíamos. Y a mí me parece muy legítimo que tratemos de comprender lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que este comentario. Muchas gracias, Joan. Quería hacer una pregunta a ambos. En alguna ocasión como creacionista, les ha tocado refutar a un evolucionista. Experiencia personal. Directamente, en mi caso no. Solamente a lo mejor me han pedido mi opinión, mi posición y me han preguntado por qué era esa posición. Pero sí es cierto que he visto enfrentamientos un poquito desagradables con otros compañeros biólogos. El mayor problema de la ciencia es el desencuentro a nivel de la biología. Los herederos de Darwin pues, son los defensores dentro del mundo científico más acérrimos de una posición sin Dios, de que entender o plantear que Dios es una hipótesis plausible para poder entender la naturaleza, eso es completamente desechable. Sin embargo, yo he tenido profesores en la universidad que eran creyentes. A lo mejor no creyentes como yo, no religiosos, digamos. Pero sí, en concreto, yo hablé con un profesor porque sentí que podía ser próximo a mí y le pregunté y me dijo que sí, que era creyente. Digamos, a lo mejor que en otras áreas del mundo científico, quizá dentro de la física, la mente del científico está un poco más abierta a admitir otras hipótesis, entre ellas que pueda haber un diseñador. Entre los físicos es más fácil encontrar, entre los biólogos es mucho más difícil. Eso es un poco lo que yo he podido observar hasta ahora, ¿no? A mí me sucede un poco, salvando las diferencias, evidentemente, yo no dejo de ser químico, entonces también los químicos, más que nada ellos se centran en estudiar las moléculas, las reacciones químicas, cómo se forman, y la cuestión evolutiva es más relativa. Claro, yo soy especialista en bioquímica, entonces los bioquímicos sí que se preocupan un poco más por cuestiones evolutivas, pero tampoco especialmente. En el campo de la biología, como dice, es más reacio. Yo propiamente no he tenido ningún enfrentamiento. Ahora sí que me acuerdo, en el pasado, cuando tú decías, en según qué ámbitos, que creías en un Dios y en Dios creador, pues un cierto sentido de que había gente que te ridiculizaba, ¿no? O se reía. Pero esto es normal en cierta medida. Al final no dejas de ser una persona que tiene un pensamiento que se sale de lo que es habitual, y más si eres científico, ¿no? En un ámbito científico, ser creyente en un Dios creador es más complicado,
Pero bueno, también la gente, tampoco creo que mucha gente quiera el enfrentamiento. Creo que más entre biólogos es más factible que haya más rencillas o más reactividad en este sentido. Muy bien, si os parece, lo dejamos aquí. Nos preparamos para ir a la observación.